Nunca olvidaré ese día. Entré en la casa de mi hija pensando que sería una visita normal, nada fuera de lo común. Pero lo que encontré fue algo que me heló la sangre. Ahí estaba ella, de rodillas en el piso, temblando de pies a cabeza, fregando cada centímetro del suelo con una atención que no era normal, y mientras lo hacía, su suegra la observaba. No con enojo, no con preocupación, sino con esa sonrisa fría, cruel, como si todo lo que mi hija hacía no tuviera ningún valor, como si su dignidad fuera algo que podía aplastar a placer. Mi corazón se detuvo por un segundo. Me quedé parado, mirando la escena, incapaz de reaccionar de inmediato. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que alguien trate así a la persona que más amas? Sentí un nudo en la garganta, un calor extraño mezclado con miedo, ira y una tristeza que me atravesaba. Podía escuchar cada respiración de mi hija, cada pequeño temblor, y no podía creer que esto estuviera pasando frente a mis ojos. Y ahí, justo en ese momento, todo cambió. Una parte de mí quería correr hacia ella, gritar, arrancarla de allí y enfrentar a su suegra con furia, pero otra parte sabía que si reaccionaba de golpe, podría empeorar las cosas. Necesitaba un plan, necesitaba pensar, pero ¿cómo actuar cuando tu corazón grita y tu mente te dice que tengas cuidado? Mientras la miraba, intentando comprender lo que estaba pasando, comenzaron a pasar por mi mente todos esos momentos que habían llevado hasta aquí, pequeñas señales, palabras dichas con desprecio, gestos que al principio parecían insignificantes pero que ahora se revelaban con toda su crueldad. Y fue en ese instante que entendí algo, no se trataba solo de limpiar un piso, se trataba de control, de humillación, de una prueba de poder que mi hija no merecía sufrir. Nunca había sentido tanta impotencia y rabia al mismo tiempo. Y mientras me debatía entre intervenir de inmediato o mantener la calma, su suegra dijo algo, una frase tan simple pero cargada de desprecio que hizo que todo mi cuerpo se tensara. No podía permitirlo. Pero, ¿qué podía hacer yo, siendo solo yo contra alguien que había estado manipulando y oprimiendo a mi hija durante tanto tiempo? Lo que hice después, cambió todo. Cada segundo, cada gesto, cada palabra que pronuncié ese día, tenía un peso enorme. Y créeme, nunca imaginarías cómo algo tan inesperado, tan aparentemente sencillo, pudo poner fin a tanto miedo y dolor. Así que quédate conmigo, porque lo que vas a ver a continuación no es solo una historia de humillación y sufrimiento, es una historia de coraje, de amor de madre, de inteligencia emocional y de cómo una sola decisión puede cambiar el destino de alguien que amas. Lo que viene, te mantendrá en tensión, te hará sentir cada emoción como si estuvieras allí, y cuando todo termine, entenderás por qué nunca olvidaré ese día, ni cómo terminó todo. Asterisco. Mi hija siempre había sido una mujer fuerte, independiente, alguien que desde pequeña sabía lo que quería y no se dejaba pisotear por nadie. La veía crecer y sentía un orgullo inmenso, su sonrisa iluminaba la casa, y su risa tenía esa magia de quitar cualquier preocupación, aunque fueran apenas unos minutos. Siempre había sido responsable, amable con todos y con un corazón enorme, pero también sabía poner límites cuando era necesario. Nunca pensé que llegaría un día en el que verla frágil, temblando, me rompería algo por dentro. Su relación con su esposo había comenzado como un cuento de hadas. Él parecía encantador, atento, siempre con palabras dulces y gestos que la hacían sentir especial. Durante los primeros meses, todo parecía perfecto, y como madre, no podía pedir nada mejor que ver a mi hija feliz y enamorada. Pero con el tiempo, empezaron a surgir pequeñas grietas que al principio parecían insignificantes, comentarios sutiles, miradas de desaprobación que la hacían bajar la cabeza, decisiones impuestas sin preguntarle su opinión, cosas que, aunque pequeñas, empezaron a erosionar la confianza y la libertad que siempre habían sido parte de su carácter. Nunca me atreví a intervenir demasiado pronto, quería darle espacio para que aprendiera y se adaptara, pero había momentos en que su tristeza era tan evidente que me dolía hasta respirar. La familia de su esposo, por otro lado, no hacía nada por ayudar, más bien, parecía que disfrutaban controlando y humillando a mi hija de maneras que yo no podía ni imaginar. Sus palabras cargadas de desprecio, su forma de mirarla como si fuera menos, como si cada error fuera un pecado imperdonable, todo eso se acumulaba, silencioso pero constante. Recuerdo cómo me contaba algunos detalles a escondidas, con voz bajita y temblorosa, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara.
Me hablaba de pequeñas humillaciones durante visitas familiares, de cómo la hacían sentir que no era suficiente, que su esfuerzo nunca valía nada. Cada relato me rompía el corazón y, al mismo tiempo, encendía en mí una furia silenciosa. No podía permitir que alguien que amaba tanto fuera aplastada de esa manera, pero tampoco sabía cómo actuar sin empeorar la situación. A medida que las semanas pasaban, empecé a notar un cambio en ella. La sonrisa que antes iluminaba la habitación se volvió más cautelosa, más tímida, sus gestos, antes seguros, ahora eran cuidadosos y medidos. Era como si caminara sobre hielo fino, siempre temerosa de romper algo, o de que alguien la juzgara. Y cada vez que la veía así, mi corazón se encogía y una sensación de impotencia me invadía. Había momentos en que intentábamos hablar sobre la familia de su esposo, y yo trataba de prepararla, de darle fuerza, recordarle que no estaba sola, que tenía derecho a ser respetada. Pero había algo en la atmósfera, en la manera en que esa familia funcionaba, que hacía que cualquier palabra de aliento se sintiera débil frente a su presión constante. Sus exigencias, la forma en que ridiculizaban sus decisiones, y la expectativa de que cumpliera con estándares que parecían imposibles. Todo eso creaba un peso invisible que ella llevaba sola. Incluso su esposo, que en teoría debía apoyarla, a veces parecía ceder a la presión familiar más que defenderla. Eso me dolía más que cualquier cosa, ver cómo alguien que amabas podía dejar que otra persona pisoteara tu dignidad, y sentir que no había espacio para luchar juntos. Cada encuentro familiar terminaba con tensiones ocultas, miradas cortantes, comentarios disfrazados de broma pero cargados de veneno. El hogar que se suponía que debía ser seguro, se volvía un campo minado emocional, donde mi hija tenía que medir cada palabra, cada gesto. Yo lo sentía en el aire, la casa tenía un olor diferente cuando ellos llegaban, mezclado con el perfume de la suegra, que parecía impregnado de control y autoridad. Había un silencio pesado que caía sobre todos los muebles, y las risas que antes llenaban la sala se convertían en risas nerviosas, forzadas, como si cada palabra correcta necesitara ser medida. Y mi hija, que siempre había sido alegre y confiada, empezaba a encogerse, a pasar desapercibida, a perder la chispa que siempre la hacía tan especial. Pero lo que más me preocupaba era algo que no podía ver a simple vista, el efecto acumulativo de la humillación diaria, de la constante sensación de insuficiencia, de ser juzgada por cada acción. Sabía que esto podía afectar no solo su felicidad, sino su autoestima, su capacidad de tomar decisiones y, eventualmente, su salud emocional. La psicología familiar dice que los patrones de abuso sutil, como la humillación constante y la manipulación emocional, pueden tener efectos duraderos en la confianza y la personalidad de una persona. Yo veía esas señales y mi corazón gritaba que algo tenía que cambiar, antes de que fuera demasiado tarde. Y así, sin saber que ese día marcaría un antes y un después, llegamos al momento que nunca olvidaré, el día en que la vi, de rodillas, temblando, fregando el piso mientras su suegra la observaba con esa sonrisa cruel, como si todo lo que ella hiciera no valiera nada. Ese instante no surgió de la nada, era el resultado de semanas, meses de tensión acumulada, de humillaciones pequeñas y grandes, de control silencioso que lentamente había erosionado la fortaleza de mi hija. Y yo sabía, en lo más profundo de mi corazón, que ya no podía quedarme al margen. Algo tenía que cambiar, y ese día, algo iba a suceder que nadie olvidaría. Mi corazón latía con una fuerza que parecía poder romperme el pecho. Cada segundo que pasaba, lo veía más claro, mi hija no estaba simplemente limpiando el piso, estaba allí, humillada, temblando como si cada fibra de su ser estuviera sometida a un miedo que no podía comprender del todo. Mi garganta se cerró, y por un instante sentí que no podía ni hablar, ni moverme. ¿Debía gritar? ¿Decir algo de inmediato? ¿Intervenir sin pensar en las consecuencias? Cada opción parecía tener un riesgo, y mi mente se debatía entre la ira y la preocupación, entre la furia y la prudencia. Me sentía atrapada entre el instinto de protegerla y el miedo de empeorar la situación, como si cualquier movimiento pudiera romper el delicado equilibrio que mantenía la escena, aunque ese equilibrio fuera dolorosamente injusto. Podía escuchar el sonido del agua y el trapo rozando el piso, un sonido simple, pero que ahora parecía ensordecedor, como un recordatorio constante de lo que estaba sucediendo. Su respiración era irregular, temblorosa, y cada vez que levantaba la cabeza para mirar, los ojos llenos de lágrimas buscaban una señal de apoyo, de esperanza.
Y yo no sabía cómo dársela sin que la situación se volviera más peligrosa. Sentí un torbellino de emociones que me sacudía por dentro. Rabia, porque nadie debería ser tratada así. Tristeza, porque veía como la dulzura y la fuerza de mi hija estaban siendo pisoteadas lentamente. Miedo, porque no estaba segura de que tan lejos llegarían si yo intervenía de golpe. Todo se mezclaba en mi pecho, y por un instante pensé que no podría soportarlo. Mi mente no dejaba de correr, debería acercarme y decir algo, o esperar a que termine y luego confrontar la situación. ¿Qué pasa si la suegra se enfurece y hace las cosas aún peores? Cada pensamiento parecía más aterrador que el anterior. Y mientras dudaba, mi hija seguía allí, temblando, esforzándose por cumplir con cada exigencia, con cada gesto de su suegra, como si su propia dignidad dependiera de ello. Me pregunté cómo alguien podía acostumbrarse a vivir bajo esa presión constante, cómo alguien podía sonreír mientras su mundo interior se rompía poco a poco. Y en ese instante, sentí una conexión tan profunda con mi hija que mi mente gritaba, no puedo permitir esto. No puedo quedarme de brazos cruzados. Pero al mismo tiempo, sabía que cualquier acción en ese momento tenía que ser medida, precisa, porque cualquier error podía empeorar la situación. Sentí como mi cuerpo se tensaba. Las manos comenzaron a temblar, mis pies se congelaron, y mi respiración se volvió irregular. Cada minuto que pasaba, cada movimiento silencioso de la suegra, aumentaba mi ansiedad. ¿Cómo podía alguien mirar así a una persona que ama su propia familia y tratarla con tal desprecio? Cada mirada, cada gesto, parecía calculado, como si disfrutara viendo a mi hija luchar contra algo que no tenía que enfrentar sola. Mi mente seguía saltando entre escenarios posibles. Si me acerco ahora, la defenderé o empeoraré todo. Si hablo, me escucharán o me ignorarán. Si me quedo quieta, le enseñaré a mi hija que está sola en esto. La confusión y el miedo me atrapaban, pero también lo hacía una claridad silenciosa. No podía permanecer paralizada. Este era un momento que definiría cómo todo lo que había pasado hasta ahora continuaría. Y mientras luchaba con mis emociones, con cada latido del corazón acelerado y cada pensamiento que pasaba como un relámpago, algo dentro de mí comenzó a tomar forma. Una chispa, un impulso, un conocimiento instintivo de que pronto tendría que actuar, pero no de cualquier manera. Tenía que ser algo que cambiara la situación de raíz, algo que protegiera a mi hija y le devolviera la fuerza que parecía haber perdido frente a la crueldad que la rodeaba. Mirando su rostro, los ojos llenos de miedo y lágrimas, sentí una mezcla de dolor y determinación que me recorrió todo el cuerpo. Nunca había sentido algo tan intenso. Mi mente se llenó de preguntas que no tenían respuestas fáciles, pero un pensamiento quedó claro, no podía permitir que esto continuara. Ese momento, ese segundo congelado en el tiempo, era la señal de que algo tenía que cambiar, y que yo iba a ser quien lo hiciera. Mientras me quedaba allí, paralizada entre el miedo y la necesidad de actuar, escuché un suspiro, casi inaudible, que salió de mi hija. Y ese sonido, tan frágil y doloroso, fue lo que terminó de romper cualquier duda que aún quedaba dentro de mí. Sabía que cada decisión, cada palabra que dijera a partir de ese instante, sería decisiva. Y mientras respiraba hondo, sintiendo cada músculo tenso, cada latido de mi corazón acelerado, entendí que el momento de actuar estaba llegando, aunque aún no sabía exactamente cómo hacerlo. Mientras me quedaba allí, paralizada, no podía dejar de observar cada gesto, cada palabra, cada movimiento que ocurría frente a mis ojos. Mi hija seguía de rodillas, frotando el piso con un cuidado exagerado, como si cualquier error pudiera ser castigado. Sus hombros estaban encogidos, la espalda tensa, y la cabeza apenas levantada para mirar, como si el miedo la obligara a permanecer invisible ante los ojos de todos. La suegra estaba allí, de pie, cruzada de brazos, observando cada movimiento con una sonrisa que parecía inofensiva, pero que llevaba un filo cortante. Cada comentario que pronunciaba estaba cargado de desprecio disfrazado de instrucción, así se hace, querida, aunque aún te falta esfuerzo, oh, ves. Si hicieras las cosas correctamente, no estarías sufriendo tanto. No eran palabras simples, eran cuchillos disfrazados de consejos, pequeños ataques que lentamente destruían la confianza de mi hija. Mi mente no podía dejar de analizar lo que estaba pasando. Esto no era solo un mal momento, era un patrón de abuso sutil pero persistente.
Cada gesto de autoridad de la suegra, cada mirada crítica y cada comentario de menosprecio eran señales de control psicológico. Estudios muestran que el abuso psicológico en relaciones familiares puede causar ansiedad extrema, depresión y una sensación prolongada de impotencia en la persona afectada. Y ahí estaba mi hija, absorbiendo todo ese peso silencioso, sin tener la posibilidad de defenderse. Noté cómo la suegra no solo controlaba lo que hacía mi hija, sino cómo lo hacía. Cada movimiento estaba vigilado, cada gesto evaluado, y cualquier error real o imaginario se convertía en una oportunidad para humillarla. Era manipulación pura, un uso del poder para mantener sumisión y control, un mecanismo que muchas veces pasa desapercibido porque no deja marcas físicas, pero deja cicatrices profundas en la autoestima y la confianza. Mientras miraba, me di cuenta de otra cosa: mi hija estaba atrapada en lo que los psicólogos llaman abuso relacional. No es un ataque físico, sino una forma de dominación que socava la seguridad personal y el valor propio. Cada frase de la suegra estaba estratégicamente colocada para recordarle que no era suficiente, que debía esforzarse más, y que cualquier error podía ser objeto de burla o reproche. La observaba respirar con dificultad, con el corazón acelerado, temblando no solo por el esfuerzo físico, sino por el estrés emocional que consumía cada parte de su cuerpo. El ambiente a su alrededor era opresivo. El silencio de la casa no era normal, estaba cargado de tensión, interrumpido solo por los comentarios calculados de la suegra. Era un silencio que aplastaba, que imponía miedo sin necesidad de gritos. Y mientras lo veía, no podía evitar reflexionar: ¿cómo es posible que alguien que se supone debe proteger y apoyar, use su autoridad para humillar y controlar? La respuesta era clara en mi mente, y dolorosa: el poder mal entendido y la crueldad disfrazada de control pueden convertir cualquier hogar en una prisión emocional. Me di cuenta de que este tipo de dinámicas no son raras. Los estudios en psicología familiar muestran que la manipulación y la humillación repetida pueden llevar a la víctima a sentir vergüenza constante, dudas sobre su propio valor y, en muchos casos, sumisión prolongada ante la persona abusiva. Y eso era exactamente lo que estaba viendo. Mi hija estaba atrapada en un ciclo donde cada intento de ser ella misma era inmediatamente minimizado, juzgado o ridiculizado. La manera en que la suegra movía las manos, la forma en que levantaba la voz solo un poco en ciertas palabras, la manera en que inclinaba la cabeza como para decir: ya veo lo que estás haciendo, todo formaba parte de un patrón calculado. La observé con atención, tratando de entender qué estaba pasando en su mente y qué estaba buscando lograr. Cada comentario tenía doble intención, cada gesto buscaba una reacción. Era control y poder disfrazados de normalidad. Mi hija, por su parte, se movía lentamente, con miedo, temiendo levantar la voz o equivocarse. Cada intento de hacer las cosas bien era apenas suficiente, y aún así, recibía comentarios que la hacían sentir insuficiente. Esa lucha silenciosa, invisible para muchos, era devastadora. Podía ver cómo cada palabra de la suegra aplastaba su autoestima un poco más, cómo su confianza se reducía en pequeños fragmentos. Y cómo el miedo se acumulaba en su mirada. En ese momento, entendí algo muy importante: la situación no podía ser resuelta con gritos ni confrontaciones impulsivas. Era un juego de poder psicológico, y para poder liberarla de esa humillación, necesitaba comprender la dinámica completa primero. Necesitaba observar, analizar y planear cuidadosamente cada movimiento, cada palabra, cada gesto que hiciera para cambiar esta situación de manera efectiva. Mientras seguía observando, mi corazón estaba lleno de tristeza, ira y una claridad creciente. Cada acción de la suegra era un recordatorio del daño que se podía hacer con manipulación silenciosa y constante. Y cada reacción de mi hija me recordaba por qué no podía mirar hacia otro lado. Todo esto, pensé, tenía que terminar, y la manera de hacerlo debía ser precisa, inteligente y llena de determinación. Cada segundo que pasaba, la veía más encogida, más pequeña frente a la presencia de su suegra. Sus hombros se inclinaban hacia adelante, la cabeza baja, y sus manos temblaban sobre el trapo mientras continuaba limpiando. Era como si cada movimiento fuera una prueba de su paciencia, de su resistencia, y parecía que la presión aumentaba con cada respiración. La suegra no dejaba de observarla, con una sonrisa que ahora parecía casi cruel. Cada palabra, aunque mínima, estaba cargada de reproche: ¿de verdad crees que eso es suficiente? Si hicieras las cosas como yo digo,
esto sería más rápido. No eran simples comentarios, eran cuchillos disfrazados de instrucciones, diseñados para recordarle constantemente a mi hija que no era suficiente. Cada frase parecía erosionar un poco más su confianza, y yo podía sentir cómo la frustración y el miedo la consumían por dentro. Mi hija intentaba mantener la compostura, pero pequeños indicios revelaban su angustia, un leve temblor en los labios, los ojos vidriosos, respiraciones cortas que apenas lograban contener los sollozos. Yo sentí un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y tristeza que me recorría todo el cuerpo. Cada instante que pasaba sin intervenir me hacía sentir impotente, pero sabía que actuar impulsivamente podía empeorar la situación. Mientras la observaba, mi mente empezaba a planear. Sabía que la suegra estaba acostumbrada a imponer su autoridad, y cualquier señal de debilidad de mi parte podría desencadenar más humillación. Tenía que ser estratégica, pero también sabía que el tiempo se agotaba, y que cada segundo que mi hija pasaba ahí era un segundo más de sufrimiento que debía terminar. Pude notar pequeños detalles que aumentaban la tensión, la manera en que la suegra inclinaba ligeramente la cabeza cuando mi hija cometía un error, la forma en que sus ojos seguían cada movimiento con una mezcla de juicio y control, la presión silenciosa de hacer todo perfecto, según sus estándares. Cada gesto era un recordatorio de quien tenía el poder y quien estaba siendo humillado. Mi hija, a pesar de su miedo, trataba de cumplir con todo lo que se esperaba de ella. Pero cada intento era insuficiente. Su respiración se aceleraba, y de vez en cuando, sus manos dejaban caer el trapo ligeramente, solo para recibir una mirada de desaprobación que la hacía temblar aún más. Podía sentir su angustia como un peso físico en mi pecho. Y mientras la veía luchar contra esa presión silenciosa, algo en mí comenzó a transformarse, la impotencia comenzó a convertirse en determinación. Cada vez que la suegra hacía un comentario hiriente, sentía un fuego encenderse dentro de mí. ¿Cómo podía alguien disfrutar viendo sufrir a una persona a la que supuestamente debía querer y respetar? Cada pequeño acto de control, cada gesto de humillación, me estaba empujando hacia un punto de quiebre. Sabía que pronto tendría que actuar, pero aún debía observar, planear y esperar el momento exacto. Mientras contemplaba la escena, comencé a notar cómo la tensión llenaba la habitación. Cada sonido parecía amplificado, el roce del trapo en el piso, el suspiro contenido de mi hija, la leve risa de la suegra que parecía decir, «Tú no tienes poder aquí». El ambiente se había vuelto casi tangible, pesado, como si la propia casa estuviera cargada de control y miedo. Fue entonces cuando me di cuenta de que la situación no podía prolongarse más. No era solo un momento de humillación, era un patrón, un ciclo que había estado ocurriendo durante semanas, meses, y que necesitaba romperse. Mientras sentía el calor de la ira y el dolor mezclarse con la claridad de lo que debía hacer, supe que el momento de actuar se estaba acercando. Pero no era solo furia, también era amor. Amor por mi hija, por su dignidad, por su derecho a sentirse segura y valorada. Cada segundo que pasaba, veía su vulnerabilidad, y cada segundo alimentaba la urgencia de intervenir de manera efectiva. Sabía que debía ser cuidadosa, que cualquier paso en falso podía empeorar la situación, pero también sabía que quedarse de brazos cruzados ya no era una opción. Y mientras mi corazón latía aceleradamente, mientras mis pensamientos iban y venían entre miedo, rabia y estrategia, sentí que algo dentro de mí se alineaba. La chispa de la decisión había encendido un fuego silencioso, pronto actuaría, y esta historia, este ciclo de humillación y miedo, cambiaría para siempre. Mi mente estaba llena de ruido. Por un lado, la rabia que me quemaba el pecho, queriendo estallar, gritar, enfrentar a su suegra sin pensar en las consecuencias. Por otro, el amor profundo por mi hija, deseando protegerla sin ponerla en más riesgo. Y entre ambos, la prudencia, susurrándome que cualquier error podría empeorar las cosas. Sabía que gritar, confrontar de manera impulsiva, no resolvería nada. Podría hacer que la suegra se enfureciera aún más, que mi hija se hundiera en el miedo, y que el ambiente se volviera insostenible. Pero tampoco podía quedarme allí, mirando como alguien que amaba era humillada y controlada de manera cruel. Cada segundo que pasaba aumentaba la urgencia de actuar. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor en mis manos, tratando de escuchar la voz de la razón entre el torbellino de emociones. ¿Qué podía hacer que fuera suficientemente fuerte para detener esta humillación, pero también inteligente, inesperada,
que obligara a todos a entender que esto debía terminar. Me puse a observar de nuevo, con atención. Cada gesto de la suegra, cada mirada, cada comentario, me estaba dando pistas sobre su manera de operar. No podía simplemente reaccionar al azar, necesitaba usar esa información a mi favor. Estaba buscando el momento exacto, el instante donde una sola acción pudiera cambiar la dinámica por completo. Mi corazón seguía latiendo acelerado. Pensaba en mi hija, en sus ojos llenos de miedo, en la manera en que su cuerpo temblaba. Sentí una mezcla de dolor y determinación que me recorrió todo el cuerpo. ¿Cómo podía alguien dejar que esto continuara? ¿Cómo podía yo permitir que la manipularan y humillaran así? Y al mismo tiempo, la voz de la prudencia me recordaba que debía actuar con cabeza, con estrategia, no solo con rabia. Imaginé varias maneras de intervenir. Algunas eran directas, enfrentando a la suegra de golpe, pero sabía que podrían provocar una reacción inmediata y peligrosa. Otras eran más sutiles, usando palabras y gestos para demostrar apoyo a mi hija y exponer la injusticia sin escalar la tensión. Mi mente se movía entre opciones, evaluando cada una, sintiendo como cada segundo que pasaba acercaba el momento de decidir. Finalmente, entendí que la acción debía ser inesperada. No solo para proteger a mi hija, sino para hacer que la suegra comprendiera que su comportamiento no era aceptable. Tenía que ser algo que nadie anticipara, algo que rompiera el patrón de control que había impuesto durante tanto tiempo. No era venganza, era justicia, y debía hacerse con inteligencia y precisión. Mientras me preparaba para actuar, sentí un silencio dentro de mí, un momento donde todo se alineaba, el amor por mi hija, la claridad de lo que era correcto, y la certeza de que el momento de intervenir había llegado. Cada respiración se volvió medida, cada pensamiento enfocado en el objetivo. Mi corazón latía con fuerza, pero ahora con decisión. Sabía que no podía dar marcha atrás. Este era el instante donde la historia cambiaría. La humillación terminaría. La injusticia no tendría más poder sobre mi hija. Y aunque aún no podían ver mis intenciones, yo ya sabía cómo iba a actuar, y que nada volvería a ser igual después de ese momento. Mientras me acercaba mentalmente al momento de intervenir, cada segundo parecía estirarse, cargado de tensión, emoción y determinación. ¿Cómo lo haría? ¿Qué palabras usaría? ¿Qué gesto bastaría para detener la crueldad y dar fuerza a mi hija? Todo estaba listo en mi mente. Solo faltaba el momento exacto, y sabía que sería perfecto. Cuando supe que ya no podía esperar más, algo dentro de mí se encendió. No fue un impulso, fue una claridad absoluta. Un momento en el que todo se alineó, el dolor de mi hija, la crueldad de la suegra, mi propia impotencia acumulada. Todo se convirtió en una sola idea: esto termina aquí. Respiré hondo, muy hondo. Sentí como el aire entraba y salía lento, como si mi cuerpo quisiera prepararse para algo grande. Y entonces di el primer paso. Un paso firme. Un paso seguro. Un paso que resonó en el piso como un pequeño terremoto emocional. Mi hija lo escuchó. Y aunque no levantó la mirada, su cuerpo reaccionó, se tensó, como si hubiera reconocido mi presencia antes que mi voz. La suegra, en cambio, giró apenas la cabeza, con ese gesto de superioridad que llevaba toda la tarde, sin imaginar lo que venía. Me acerqué despacio. Deliberadamente despacio. Como si el tiempo se estirara a propósito. Podía oír mi propio corazón, podía sentir cómo mis manos se calentaban. Y sin prisa, sin miedo, me arrodillé junto a mi hija. No dije nada, todavía. Solo apoyé mi mano sobre la suya. Tan suave que apenas la toqué, pero lo suficiente para que dejara de temblar. Ella levantó la mirada, y sus ojos, rojos, brillosos, desesperados, me atravesaron. Ese momento me rompió por dentro. Yo quería gritar, yo quería arrancarla de ahí, yo quería tomar a su suegra del brazo y sacudirla, pero no. Tenía que hacerlo bien. Tenía que hacerlo con la fuerza que realmente cambiara algo. Tomé el trapo de sus manos y lo dejé a un lado. Lentamente. Con cuidado. Como si estuviera retirando un peso que ella llevaba encima desde hacía demasiado tiempo. Entonces hablé por primera vez. Mi amor, dije en un tono tan suave que casi no parecía mío, levántate. Ella parpadeó. Una vez.
2 veces. Como si no entendiera que tenía permiso. Como si estuviera esperando que alguien la castigara por obedecerme. Levántate, hija, repetí, ahora con un poco más de fuerza, pero sin dureza. Se incorporó muy despacio, como si su cuerpo se negara a aceptar que ya no tenía que estar en el suelo. Me puse frente a ella, acomodando su cabello hacia atrás. No importaba que sus manos estuvieran mojadas, sucias, frías, yo quería que sintiera que estaba segura. Y cuando estuvo de pie, me di la vuelta hacia la suegra. Ese fue el verdadero momento. El silencio de la habitación cambió. Se sintió denso, eléctrico, como si el aire supiera lo que estaba a punto de ocurrir. La suegra levantó la barbilla con arrogancia. ¿Qué pretendes con esto?, dijo, con ese tono que usa la gente que cree que controla todo. Me acerqué a ella sin bajar la mirada. Pretendo, respondí despacio, marcando cada sílaba, detener este juego cruel que has estado jugando con mi hija. Ella soltó una risa corta, irritante, de esas que no salen del estómago, sino del ego. Si ella vive en esta casa, sigue mis reglas, replicó. Ahí fue donde todo cambió. Me incliné apenas hacia adelante y le dije muy calmada, pero con una fuerza que incluso yo sentí recorrerme el cuerpo. No confundas reglas con abuso. Lo que haces aquí no es disciplina, no es orden, es control. Y se acabó. Ella trató de interrumpirme. Yo solo. No, la detuve levantando un dedo. Ni alto. Ni agresivo. Solo firme. La psicología dice que cuando confrontas a una persona controladora con límites claros, expresados sin gritos, sin insultos, sin vacilación, lo que sienten no es respeto, es miedo. Porque por primera vez, pierden su poder. Y yo lo vi en sus ojos. Ese pequeño destello. Ese microsegundo en el que su seguridad se quebró. Mi hija no vuelve a tocar un trapo en esta casa por obligación, continué. No vuelve a arrodillarse, no vuelve a temblar frente a ti, no vuelve a llorar por tus palabras. Y si no puedes tratarla con humanidad, entonces nosotros nos vamos. Hoy mismo. La suegra abrió los ojos, sorprendida. El silencio fue brutal, como si hasta las paredes contuvieran la respiración. ¿Tú no puedes decidir eso?, balbuceó. Me acerqué un paso más, tan cerca que ella tuvo que inclinarse hacia atrás. Claro que puedo. Porque yo sí sé lo que es cuidar a alguien. Y porque yo no voy a permitir ni un segundo más de esto. Repetí despacio, dejando cada palabra caer como un martillo. Esto. Se acabó. Mi hija soltó el aire de golpe. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. Como si por fin algo la hubiera liberado. Entonces extendí mi mano hacia ella. Vámonos, mi amor. Y esa fue la primera vez en mucho tiempo que la vi dar un paso con la espalda recta. Con dignidad. Con fuerza recuperada. Mientras salíamos, vi por última vez a la suegra. Su cara ya no mostraba arrogancia. Ni control. Ni poder. Solo sorpresa, y algo que nunca pensé que vería. Miedo. Miedo de perder el poder que había construido durante años. Miedo de darse cuenta de que su reinado de humillación había terminado. Miedo de mí, y de la fuerza que el amor puede tener cuando finalmente decide actuar. Salimos juntas. En silencio. Pero no era un silencio triste. Era un silencio de libertad. Un silencio que decía: esto no vuelve a pasar. Jamás. El silencio que siguió a mi intervención era casi irreal. La habitación estaba cargada de tensión, pero esta vez, era diferente, ya no había miedo, ya no había humillación, solo la calma que viene después de romper cadenas invisibles. Mi hija permaneció quieta por un instante, como si no creyera del todo que esto había terminado. Luego, lentamente, bajó la guardia. Sus hombros, antes encogidos y tensos, comenzaron a relajarse. Su respiración, que había sido corta y contenida, se volvió profunda y constante, como si finalmente pudiera inhalar aire puro después de semanas de angustia. La gratitud en sus ojos me atravesó el pecho. No necesitaba palabras, su mirada lo decía todo. Vi cómo las lágrimas empezaban a asomarse, pero no eran lágrimas de miedo ni de tristeza,
eran lágrimas de alivio, de liberación, de fuerza recuperada. Cada gota parecía limpiar el peso que había llevado durante tanto tiempo. Mientras tanto, la suegra permanecía en silencio, paralizada por la sorpresa y, creo, por primera vez, por un atisbo de comprensión. Su control, esa autoridad que había impuesto durante años, había desaparecido en un instante. Por un segundo, vi la incredulidad reflejada en su rostro, mezclada con una chispa de miedo, miedo de que su patrón de humillación ya no funcionara más. Yo sentí un peso enorme salir de mi pecho, como si todo lo que había acumulado de impotencia, rabia y preocupación durante horas, y durante semanas, se hubiera evaporado de repente. Mis piernas, antes tensas, se relajaron. Mi corazón, que había estado acelerado por la tensión, volvió a un ritmo más calmado, pero todavía lleno de emoción. Sentí un calor profundo en el pecho, una mezcla de alivio y orgullo. Mi hija me tomó la mano, y esta vez no era un gesto de miedo ni de duda, era un gesto de confianza y seguridad. Su pequeña sonrisa, apenas perceptible al principio, creció hasta volverse una expresión de orgullo, como si en ese momento ella misma hubiera recuperado un trozo de dignidad que nadie tenía derecho a arrebatarle. Mientras salíamos de la habitación, pude notar los pequeños detalles que confirmaban que algo había cambiado para siempre. La tensión en el aire se había disipado. Incluso los objetos, el trapo, la limpieza, la misma casa, parecían respirar de nuevo, libres del peso invisible de la humillación. Reflexioné sobre lo que acababa de ocurrir. Sentí gratitud por haber podido actuar en el momento exacto, por no dejar que el miedo me paralizara, y por haber convertido la rabia en fuerza protectora. Pero también sentí respeto por mi hija, por su resistencia silenciosa, por la manera en que, incluso bajo presión, había sostenido su dignidad hasta que yo pude intervenir. La sensación era liberadora. Una mezcla de triunfo, alivio y amor profundo. Todo el tiempo que había pasado observando, analizando, dudando y planificando había valido la pena. Cada lágrima, cada temblor, cada minuto de miedo había sido un recordatorio de por qué era tan importante actuar de manera precisa y con corazón. Y mientras caminábamos juntas, sentí que esta experiencia nos había unido más. No solo me sentía orgullosa de haber defendido a mi hija, sino inspirada por su fuerza interior. Sabía que, de ahora en adelante, ella caminaría con la confianza de que nadie, ni siquiera alguien que creía tener poder, podría quebrarla de esa manera nuevamente. El ambiente que había sido opresivo durante tanto tiempo se había transformado. Había un respiro colectivo, un cambio tangible que no solo se sentía dentro de la habitación, sino dentro de nosotras. La humillación había terminado. La injusticia había sido enfrentada. Y, por primera vez en mucho tiempo, la paz ocupaba el lugar que antes estaba reservado al miedo. Miré a mi hija y, con un suspiro que llevaba todo el cansancio y el alivio del mundo, le dije: «Estamos juntas, y nada de esto vuelve a pasarte jamás». Ella me sonrió, y en esa sonrisa vi todo: fuerza, libertad, amor y esperanza. Y supe, en lo más profundo de mi corazón, que habíamos salido de ese momento no solo intactas, sino más fuertes. Mientras caminábamos juntas, con el peso de la humillación finalmente levantado, no podía evitar reflexionar sobre todo lo que habíamos vivido. Me di cuenta de algo fundamental: la vida familiar no siempre es justa, y a veces incluso quienes deberían protegernos pueden ser la fuente de dolor. Pero lo más importante que aprendí es que nuestra fuerza interior y nuestra claridad de propósito son las herramientas más poderosas para proteger a quienes amamos. Aprendí que actuar no siempre significa confrontar con gritos o impulsos. A veces, significa observar, analizar y elegir el momento exacto para establecer límites claros. Los expertos en psicología familiar sugieren que establecer límites firmes frente a comportamientos abusivos no solo protege a la víctima, sino que también puede transformar las dinámicas de poder dentro del hogar. Esa claridad, combinada con amor y determinación, tiene un impacto más duradero que cualquier explosión de rabia. También comprendí que reconocer la manipulación o el abuso es el primer paso para empoderarnos. La humillación silenciosa, los comentarios despectivos disfrazados de consejos, y la presión constante son formas de abuso psicológico que muchas veces pasan desapercibidas, pero que pueden tener efectos devastadores en la autoestima y la confianza de una persona.
Estudios muestran que quienes enfrentan estos patrones repetidos pueden sufrir ansiedad, estrés crónico y sentimientos de insuficiencia prolongados. Por eso es vital no normalizar la crueldad ni minimizar la importancia de defendernos y defender a quienes amamos. A través de esta experiencia, también aprendí sobre la resiliencia de mi hija. A pesar de los golpes emocionales, la presión y el miedo, ella mantuvo un hilo de fuerza que le permitió levantarse cuando llegó el momento. Esto me enseñó algo esencial: la resiliencia no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar incluso cuando el miedo está presente. Y muchas veces, todo lo que necesita una persona es alguien que le recuerde que merece respeto, dignidad y seguridad. Para quienes puedan estar enfrentando situaciones similares, quiero compartir un consejo práctico: observar y entender la dinámica es tan importante como intervenir. Los estudios en terapia familiar indican que la planificación estratégica y la comunicación clara aumentan la efectividad de confrontar abusos, evitando que la reacción inmediata provoque un conflicto mayor. Esto significa combinar amor, claridad y límites firmes para lograr un cambio real y duradero. Finalmente, aprendí que proteger a los que amamos implica equilibrio entre amor y firmeza, entre paciencia y acción, entre intuición y estrategia. Significa estar presentes, sostener la dignidad de los que están siendo heridos, y actuar con determinación cuando llega el momento. Porque a veces, el momento correcto no solo cambia una situación, sino que cambia vidas. Mi hija y yo salimos de esa experiencia no solo intactas, sino más fuertes. Más conscientes de nuestra valía. Más seguras de que ningún abuso silencioso, ninguna humillación encubierta, puede definir quiénes somos. Y espero que quienes vean esta historia también puedan encontrar fuerza en ella, porque todos merecemos ser tratados con respeto, y nunca es tarde para establecer límites y proteger nuestra dignidad y la de los que amamos. Mientras comparto esta historia con ustedes, quiero que se tomen un momento para reflexionar conmigo. Imagínense en mi lugar, encontrarse con alguien que amas siendo humillado frente a tus ojos. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Se habrían quedado quietos por miedo, o habrían encontrado la manera de actuar, aunque fuera arriesgado? Piensen en sus propias experiencias familiares o personales. Todos hemos sentido, en algún momento, esa impotencia silenciosa, ese nudo en la garganta cuando sabemos que algo injusto está sucediendo y no estamos seguros de cómo intervenir. ¿Alguna vez han sentido eso? Me encantaría que compartieran sus historias en los comentarios. Lean sus experiencias y descubran cómo otras personas enfrentan situaciones difíciles. A veces, no es solo lo que hacemos, sino lo que sentimos mientras enfrentamos esos momentos lo que nos enseña algo importante sobre nosotros mismos. Por eso les pregunto, ¿cómo reaccionarían si vieran a alguien que aman siendo manipulado o humillado? ¿Qué pasos tomarían para protegerlo, sin perder la calma ni la claridad? Y no se trata solo de historias tristes o momentos de miedo, también se trata de aprender, crecer y encontrar fuerza. Así que si alguna vez han tenido que enfrentar injusticias, conflictos familiares o situaciones donde tenían que defender a alguien, quiero que lo compartan aquí. Su experiencia puede inspirar a otros, puede darles esperanza, puede mostrarles que no están solos. También me gustaría que participen en una pequeña reflexión. Imaginen que esta historia termina de manera diferente. ¿Qué decisiones hubieran cambiado? ¿Qué habrían hecho de manera distinta? Piénsenlo mientras escriben un comentario o incluso votan en nuestra encuesta que voy a dejar en la comunidad. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías primero? Quiero que sientan que su opinión importa. Que su voz aquí no solo cuenta, sino que puede ayudar a otros a ver la fuerza que tienen dentro, incluso en los momentos más difíciles. Así que tómense su tiempo, piensen en estas preguntas, y cuéntenme sus reflexiones abajo. No tengan miedo de ser honestos, aquí estamos para aprender juntos. Recuerden, cada historia, cada experiencia, cada pensamiento compartido crea una red de apoyo y entendimiento. Lo que ustedes compartan puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. Y eso, amigos, también es una forma de acción y de cuidado. Con el paso de los días, comencé a notar cambios profundos en mi hija. Ya no caminaba encorvada, ni evitaba mirarme a los ojos con miedo. Su confianza, que había estado debilitada por meses de humillación silenciosa, comenzó a florecer nuevamente. Cada gesto, cada palabra que decía, reflejaba una seguridad recién descubierta.
Era como si el peso de la opresión se hubiera levantado de sus hombros y, con él, una nueva fuerza interior hubiera nacido. La relación con su suegra siguió siendo complicada, eso es verdad. No todo cambió de la noche a la mañana. Pero algo sí cambió, el poder de la manipulación se había debilitado. Mi hija ahora sabe que puede establecer límites, que puede decir basta, sin temor, y que nadie tiene derecho a minar su dignidad. Y esa conciencia, esa sensación de poder recuperado, transformó la dinámica familiar de manera sutil pero permanente. Yo también sentí cambios en mí. Verla levantarse con orgullo, observar su resiliencia y su valentía, me recordó la importancia de actuar con amor y claridad cuando alguien que amamos está siendo herido. Aprendí que la verdadera protección no siempre es inmediata ni dramática, a veces, es estratégica, paciente y guiada por la comprensión del momento correcto. Hoy, nuestra vida cotidiana tiene un ritmo diferente. Hay más respeto, más comprensión y una sensación de justicia silenciosa que se siente en cada interacción. Mi hija ríe más, habla con más libertad, y aunque los conflictos familiares puedan aparecer, ahora tiene la seguridad y las herramientas para enfrentarlos con dignidad. Ver esa transformación, día tras día, es un regalo que no tiene precio. También aprendí que el impacto de un acto de defensa consciente puede durar mucho tiempo. No solo se trata de un momento de victoria, se trata de sembrar fuerza, autoestima y límites claros que acompañarán a una persona durante toda su vida. Mi hija ha aprendido que nadie puede definir su valor y que, incluso frente a la crueldad, es posible levantarse, actuar y recuperar el control de su propia historia. Y esa es la lección más poderosa, el cambio verdadero no siempre es instantáneo, pero cuando se combina amor, claridad y firmeza, incluso las relaciones más complicadas pueden transformarse. La justicia puede llegar, aunque sea silenciosa y gradual, y la dignidad puede ser restaurada. Hoy, al verla caminar con la cabeza en alto, sé que hemos salido más fuertes, más unidas, y más conscientes de lo que significa proteger a quienes amamos sin perder la paz interior. Al mirar hacia atrás en todo lo que ocurrió, no puedo evitar sentir una mezcla de gratitud y asombro. Gratitud porque pude estar allí para mi hija en el momento exacto en que más lo necesitaba, y asombro porque recordé cuán poderosa puede ser la combinación de amor, claridad y coraje. Esta historia no se trata solo de un acto valiente frente a la injusticia, se trata de comprender que cada uno de nosotros tiene la capacidad de proteger, de levantar a quienes amamos y de restaurar la dignidad cuando alguien intenta arrebatárnosla. Nunca subestimemos la fuerza de nuestra presencia, la claridad de nuestras palabras y la firmeza de nuestros límites. Incluso en los momentos más oscuros, esas acciones silenciosas pueden cambiar vidas. Aprendí que defender a alguien no siempre significa confrontar con ira, a veces significa actuar con estrategia, paciencia y precisión, con la mirada puesta en el bienestar y la seguridad de la persona que amamos. Los expertos en psicología familiar coinciden, establecer límites firmes y claros frente a comportamientos abusivos no solo protege, sino que fortalece las relaciones y la autoestima de quienes son vulnerables. Y eso es lo que hice, protegí, restauré la confianza y enseñé, a través de la acción, que la humillación y el abuso no tienen cabida en nuestras vidas. El coraje y el amor pueden cambiar situaciones que parecen imposibles. Pueden transformar miedo en fortaleza, tristeza en esperanza, y sumisión en dignidad. Este es un recordatorio de que, incluso cuando nos sentimos impotentes, siempre hay una forma de actuar con intención y con corazón. A ustedes, que están viendo esta historia, quiero dejarles esto: observen, escuchen, protejan y actúen cuando sea necesario. No esperen a que el momento perfecto llegue por sí solo. Su amor, su valentía y su claridad pueden cambiar no solo la vida de alguien más, sino también la suya propia. Nunca olviden que la justicia no siempre llega con estruendo, a veces llega con pasos firmes, con palabras claras y con decisiones valientes que demuestran que nadie tiene derecho a disminuir nuestra dignidad ni la de quienes amamos. Que esta historia les recuerde que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia, de proteger a quienes amamos y de restaurar la paz y la seguridad donde antes solo había miedo. Y sobre todo, recuerden, incluso en los momentos más difíciles, el amor y la determinación son más fuertes que cualquier injusticia. Nunca subestimen el poder de actuar, con corazón y claridad, cuando alguien que aman está sufriendo. Porque esas acciones no solo cambian vidas, cambian historias.
Gracias por quedarse conmigo hasta el final de esta historia. Sé que fue intensa, cargada de emociones y momentos difíciles, y aprecio que hayan compartido este tiempo conmigo. Quiero que recuerden que cada historia que contamos tiene un propósito: inspirar, enseñar y recordar que el amor y la valentía pueden cambiar vidas. Si esta historia resonó con ustedes, si les recordó algo que vivieron o si conocen a alguien que pueda necesitar escuchar esto, les invito a compartirla. Cada comentario, cada experiencia que compartan aquí, ayuda a que más personas se sientan acompañadas y comprendidas. También los animo a dejar sus reflexiones, que aprendieron de esta historia. ¿Cómo habrían reaccionado ustedes en mi lugar? Sus opiniones importan, y leerlas me ayuda a conectar con todos ustedes de manera más cercana. Mientras nos despedimos, quiero que se lleven esto: incluso en los momentos más oscuros, la dignidad, el amor y la firmeza pueden prevalecer. Podemos proteger a quienes amamos, restaurar la confianza y encontrar esperanza incluso después de experiencias difíciles. Gracias por permitirme compartir este momento con ustedes. Gracias por sentir, reflexionar y acompañarme. Su presencia aquí significa mucho. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, recuerden cuidar de ustedes mismos y de quienes aman, y nunca subestimen el poder de actuar con corazón y claridad.